Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé si han visto primero el deck de Ahsoka o van a ver primero este, pero bueno, si no han visto el de Ahsoka, se los dejo por aquí, ¿vale? Vean esta miniatura, busquen el vídeo, porque la verdad el deck me parece muy top. Vamos a ver si este está igual de bien. Y tal y como hice en el de Ahsoka, pues bueno, vamos a ver cuál es el estilo del juego, no lo sabemos todavía, ¿vale? Nos lo podemos intuir, ¿por qué? Pues porque el líder le puede dar centinela a un droide que esté en la mesa, amigo, obviamente, ¿no? Eso está muy bien. ¿Vamos a jugar en torno a Exploit? Vamos a ver, y seguro vamos a estar acompañados de un montón de tokens B1. El líder, como ya hemos dicho, General Grievous, es amarillo-negro. Acción, agotamos a Grievous. Le damos a una unidad, droide, le damos centinela para esta fase. Nos recuerda un poquito a Chewbacca, pero a mí me parece incluso mejor. Claro, Chewbacca es a cualquier unidad sin importar el rasgo, pero bueno, haces un deck de droides con este señor y siempre vas a poder tener un centinela flexible donde tú quieras. Me parece me parece bestial, vaya. Bueno, sale con 6 recursos, es un 4-8, separatista oficial. Al atacar, puedes darle a una unidad droide +1, +0 y centinela para esta fase. Por coste 6, un 4-8. ¡Qué duro! ¡Qué durísimo! Veremos que la mejora que le han dado le va a hacer una bestia. Base de 30, la guarida de Grievous. Y bueno, pues está bien. Con verde hay muchas cositas que le van a venir bien. Detrás de la base apareció la lista y hay menos reprints que en el deck de Ahsoka. Creo que los droides han salido beneficiados en este caso. Bueno, vamos a repasar las cartas, ¿vale? Como dije en el vídeo de Ahsoka, muchas de ellas ya las hemos visto, pero puede ser que haya gente que ha estado muy dormida estos últimos meses y que esté reenganchándose con el juego. Entonces voy a repasarlas muy rápido todas ellas, ¿vale? Bueno, por coste 1, el senador independiente es amarillo solo, es un 0-4, separatista oficial, acción, pagamos 2, agotamos al senador y podemos agotar una unidad que tenga un poder de 4 o menos. No está mal, ¿no? Parece que queremos como controlar un poquito la mesa del rival, ¿no? Y tratar de mitigar daño, evitar que saque valor por algún efecto de on attack, ese tipo de cosas. No está mal. No sé si es lo que queremos, pero no está mal. Vanguardia obediente, cuesta 1, es verde, es un 1-1, separatista droide soldado. Tiene incursión 1, o sea, cuando pega es un 2-1. Cuando es derrotada, le podemos dar un +2/+2 a otra unidad soldado para esta fase. Entonces, ojito, que claro, parece muy fácil matar ese 1-1, pero vamos a potenciar otra unidad. A su lado, por coste 2, el equipo de seguridad de droides B1 es amarillo, es un 3-1 y tiene centinela, aparte de separatista droide soldado. Me parece una carta muy buena. El rival se va a estampar, seguramente va a ser derrotado, porque en esos momentos de la partida un 3-1 hace bastante daño. Y en momentos más avanzados todavía sigue siendo un centinela muy baratito. Me parece muy buena carta, ¿eh? Seguimos con coste 2. Ahora es un verde-negro. Poggle el menor. Y bueno, es un 1-4 separatista oficial. Cuando juegues otra unidad, puedes agotar esta unidad. Si lo haces, crear una ficha de droide de combate. Pues maravilloso. Seguramente no vamos a querer priorizar atacar con este señor. Para hacer 1 de daño, pues nos da un poquito igual. Pero siempre que juguemos una unidad, bueno, la primera vez podemos agotarlo y generamos un B1. Un 1-1 en mesa. Está muy bien, mucho valor. Comando separatista. Amarillo-negro, coste 2, 2-3. Mientras controles otra unidad separatista, ganamos incursión 2. Es un 4-3 por coste 2 y este deck está lleno de separatistas, por tanto es prácticamente seguro que pegues de 4 con él, ¿no? Está muy buena carta. A su lado, escolta de droides de combate, es un 3 negro, 1-1. Bueno, cuando juegues y cuando se derrote, crea una ficha de droide de combate. Por coste 3 vamos a tener un 3-3 en diferido, ¿no? O sea, cuando lo juegues tenemos un 2-2 en 2 unidades, cuando es derrotada sigue poniendo un 1-1 en mesa. Lo más relevante de esto es que es un mecanismo maravilloso para usar exploit. Claro, dices, un coste 3, me duele un poco, pero no es un coste 3, son 3 1-1s en el tiempo, ¿no? Inmediatamente ya 2 y ahí podemos sacar un exploit más adelante cuando ya hayan atacado o lo que sea. Carta muy a tener en cuenta. Por coste 3, el super droide de combate, el B2, es maldad, es un 4-3 y ya, ¿no? Separatista droide soldado, va a ayudar a generar un montón de sinergias. Cartaza a su lado, gente, a mí me encanta. 4 verde-negro, 4-4, el guardián del general, es un Magna Guard separatista droide. Cuando esta unidad sea atacada, crea una ficha de droide de combate. ¿Podemos obligar a que esta unidad sea atacada? Sí, dándole centinela con Grievous. Tiene toda la sinergia del mundo y seguimos generando B1s que aparte de hacer el puntito de daño, nos habilitan un montón de cosas. No solamente el exploit,
Este deck trae a Kraken, es un 5 verde-negro, 2-5 separatista droide. Cuando se juegue, crea 2 fichas de droide de combate. Genial. Al atacar, dale a cada ficha de unidad aliada +1/+1 para esta fase. No solamente pensemos en los B1s como modo de hacer exploit, sino que podemos llegar a tener una mesa igual de grande que la de los clones y con estadísticas que ya empiezan a preocupar un poco al rival, o deberían. Seguimos con el droide táctico de comandante. Es un 5 amarillo negro, 4-4, estadísticas un poco flojitas, la verdad, separatista droide, sacrificio 2, ojo, ya puede salir mucho más barata. Cuando juegues otra unidad separatista, puedes agotar una unidad que cueste lo mismo o menos que la unidad jugada. Por tanto, nos recuerda un poco a ese senador, ¿no? El intentar controlar mesa y molestar al rival. Almirante Trench, por coste 7, madre mía, verde-negro, 5-5, sacrificio 1, separatista oficial, sacrificio 1, entonces ya puede salir más baratita. Cuando se juegue, devuelve a tu mano hasta 3 unidades que estén en tu pila de descartes y hayan sido derrotadas en esta fase. Ojo, los tokens, ¿no? Los B1s no van a la pila de descarte, por tanto es para recuperar todas las otras cartas que hemos visto hasta ahora. Tridroide de supresión, cuesta 7, es amarillo, es un 4-7, separatista, droide, vehículo, andador, 4 rasgos, muy bien. Sacrificio 2, la podemos bajar mucho más baratita. Cuando se juegue, agota una unidad terrestre enemiga. Seguimos con controlar la mesa del rival. Molestar. Pero hemos visto coste 7, pero seguimos con cartas más caras aún. Tenemos 2 pedazos de tanques. El tanque de fuego rápido es un 8 negro 7-6, separatista droide vehículo tanque. Sacrificio 2, puede bajar muy rápido, muy barata, o sea, más barata, mejor dicho, y estadísticas absurdas para un coste 4. Super tanque separatista 9 verde-negro 8-8 separatista vehículo tanque. Sacrificio 3, ¿vale? Estas 2 unidades no aportan nada más que estadísticas, rasgos para habilitar cosas y que va a salir muy pronto dando la sorpresa al rival. Hasta aquí las unidades terrestres. Vamos a ver qué tal va este deck por el espacio. Empezamos con el caza estelar droides, un coste 1, negro 1-2, separatista droide vehículo caza. Sabotaje. Bueno, a ver, es un 1-1-2. Lo más llamativo, yo diría, es esa 2 de vida, porque se sale de rango del puntito de daño de Vader, del puntito de daño de Bo-Katan, ¿no? Y sabotaje, pues está bien. Si llegamos a, por ejemplo, un Surprise Attack en más adelante, ¿no? Cuando ya jugamos Premier, bueno, puede llegar bastante daño y pasar por encima de centinelas del rival. No está mal, no está mal. Desalmado, coste 1, es amarillo negro 1-2, separatista vehículo caza. Al atacar podemos agotar una unidad droide aliada o al general Grievous, ya sea como líder o unidad. Si lo hacemos, esta unidad recibe +2/+0. Si giramos a Grievous cuando está ahí en horizontal en la base, perdemos el poder dar centinela a algo, pero a cambio estamos ganando pues un ataque de 3. No está mal, me gusta bastante, es un coste baratito, me gusta bastante, mucho baratito por el espacio, estamos viendo. A su lado tenemos el mensajero de la confederación. Yo, gente, ahí veo una naranja. Yo no puedo parar de cada vez que veo esa carta, veo una naranja o una mandarina ahí. Espero, a ver, díganme en comentarios si no estoy solo en esta batalla contra las naranjas. No, estoy a favor de las naranjas. Da igual. 2-2-1, verde-negro, separatista vehículo caza. Cuando se derrote, crea una ficha de droide de combate. Me gusta mucho. Es un 2-2-1, está decente, va a pegar alguna vez, esperemos. Y si no pega, o aunque pegue y sea cuando sea derrotada, un 1-1 en la parte terrestre. Nos habilita exploit, mejora estadísticas con Kraken, darle centinela para proteger por allí. Me gusta mucho. Pasamos a una de coste 3, el jefe de formación de Magna Guardias. 3 verde-negro, 3-4, separatista vehículo caza. Acción, ataca con una unidad droide. Luego ataca con otra unidad droide. Esta capacidad solo puede hacerse una vez por ronda. Es la habilidad de Leia en esta nave. En lugar de con rebeldes, con droides. Y es una acción que no nos agota a esta unidad y no nos genera un gasto de recursos. Entonces, me parece bien. Es una unidad que lo que quiere es darnos tempo en la partida, ¿no? Está bien, está bien. Caza estelar subyugador, coste 4, verde, 3-3, separatista, vehículo caza. Tiene emboscada, muy bien, impacto directo. Cuando se juegue, si tienes la iniciativa, crea una ficha de droide de combate. O sea, increíble, ¿no? Tienes impacto inmediato en la parte del espacio y pones un 1-1 en la parte terrestre que ya le va a dar problemas al rival. Para poner centinela, exploit o cosas que ya hemos ido hablando, ¿no? Y por último, pasamos de 4 a coste 8, ojo,
La mano invisible, negro, 4-7, separatista, vehículo, nave de línea. Cuando se juegue, crea 4 fichas de droide de combate, 4 tokens 1-1 en la parte terrestre. Al atacar, agota cualquier cantidad de unidades separatistas aliadas e inflige 1 de daño a la base del jugador defensor por cada unidad que se haya agotado de este modo. Es decir, que aparte de 4 daños, si no hubiera nada delante, ¿no? Si queremos ir contra la base, giramos lo que queramos de las unidades separatistas que tengamos y ese daño, ese número de unidades contra la base del rival. ¿Que tenemos un centinela? Da igual, aunque nos estampemos, aunque se muera la unidad, si agotamos todo, vamos a hacer daño directo a la base. Por tanto, ese centinela tiene menos impacto. Me parece muy bueno, claro, coste 8, cuesta un poquito, ¿no? Hay líderes de maldad que pueden meter el exploit como Dooku, pero bueno, Grievous pues quiere una partida un poquito más larga, ¿no? A diferencia de... Bueno, no digo nada. Pasamos ya a los eventos. Por coste 2, el despliegue de droides y atención señores, atención gente, negro. Crea 2 fichas de droide de combate. Esta carta es buenérrima. Esta carta es muy buena. Por coste 2, 2 1-1s que el rival ve esto y dice, bah, 2-1-1, me da igual. Sí, pero es que esta es una carta maravillosa para habilitar en ese turno o posteriormente, pum, bajar algo que cueste mucho más desde la mano. Muy buena carta, muy buena carta. A las puertas, 4 amarillo-negro, crea 3 fichas de droide de combate y prepáralas. Aparecen ya giradas para poder atacar con ellas. A ver, no está mal. Yo creo que me quedo con el despliegue de droides. Porque al final, bueno, vas a hacer en el mejor de los casos, ¿no? Los 3 droides B1 van a pegar y a lo mejor pasan cosas, ¿no? Con Django, por ejemplo, puedes atacar y giras la unidad. Bueno, pero estamos con Grievous. No sé, me quedo con la otra. Las dos me parecen bien, pero despliegue de droides me parece mucho mejor. Persecución, cuesta 0, vaya carta. Cuesta 0, amarillo, agota una unidad aliada. Si lo haces, agota una unidad enemiga. Sí, tienes que agotar primero una unidad tuya y después, si lo has hecho, agotas uno del rival. ¿Dónde está la potencia en este deck? Tienes muchos B1s, agotas tu B1 y puedes girar a Anakin, al líder rival, a la nave que le has sacado por el espacio y que no tienes cómo protegerte, no tienes cómo lidiar con ella. Es muy buena carta en este deck, es muy buena carta en este deck. Seguimos con eventos, una carta que ya vimos en un directo, presión política, por coste 1, amarillo, elige un adversario. Ese adversario puede descartar una carta de su mano al azar. Si no lo hace, tú creas 2 fichas de droide de combate. Muy buena carta. Ventaja táctica, reprint, dale +2/+2 a una unidad para esta fase. Ojito a ese B1, que ya empieza a pegar 3-3. Producción clandestina, cuesta 2, roba 2 cartas. Si no controlas ninguna ficha de unidad, coloca 2 cartas de tu mano en la parte inferior de tu mazo en cualquier orden. Ya ven, ¿no? Hay un montón de sinergias de poner B1s o tener B1s. Esta carta nos da robo y no nos quita las cartas. Aparte de ciclar el deck, nos deja robo en la mano. Muy buena carta. Más eventos, disputa despiadada, cuesta 3. Negro, cada jugador elige una unidad que controle y que no sea un líder. Derrota a esas unidades. Tú tienes B1s, eliges el B1 y al rival, a ver, si tiene una ficha, un token o una unidad muy mala, bien, pero como tenga tremendos camiones, esta carta es de un valor muy grande a cambio de, en el mejor de los casos, quitarte un 1-1. A su lado, reprint, encerrona, cuesta 3, amarillo, devuelve una unidad que no sea líder a la mano de su propietario. Cartaza que va en muchos decks por 3, así que no es mala noticia que esté también en este set. Pasamos a las mejoras. Por coste 1, droide asignado, es amarilla. La unidad vinculada gana. Cuando se derrote, creas una ficha de droide de combate. O sea, por 1 es un 1-1, que además te da un 1-1. Es increíble. Cuesta 4 el ciclópodo de Grievous. Es maldad. Es un +3/+3, ¿no? Es una mejora que da estadísticas. Al jugar esta mejora sobre el general Grievous, cuesta 2 menos. Por 2, un 3-3. No se puede poner un vehículo. Y la unidad vinculada gana formidable. La unidad que sea. O sea, con Grievous únicamente reducimos coste. Pero el formidable se da a cualquiera. Está fuerte, ¿no? Por 4, un 3-3. Que da formidable. Está muy bien. Esta es una carta muy buena. Y con Grievous mucho mejor. Esta carta se verá más también con la unidad legendaria, ¿no? Y bueno, ya no hay más cartas. Ahora, ¿cómo quiere ser jugado? Yo creo que se está viendo bastante, ¿no? Es una cosa más mid-range. Quiere tener unidades en mesa,
quiere controlarte y ser y molestar, ¿no? Molestar para el agro, molestar a otros midrange, ahí están molestando mucho, pone amenazas para que el control se preocupe un poquito, hay muchos tokens, por tanto, hay eventos como Power of the Dark Side, el poder del lado oscuro, que ya pierde mucho valor porque ya no te van a poder quitar la unidad buena, te van a quitar esos B1s, y sí, también quiere tener muchas unidades en mesa. Pero hay dos ramas, la parte de dar buffos, ¿no? De dar mejoras tanto en estadísticas o habilidades y demás, y también la parte del exploit, no únicamente para tener estadísticas, sino para, boom, sacarte una pedazo de bomba que diga al rival, como no logres lidiar con este pedazo de tanque, te voy a pegar a la base y te voy a destruir la vida. Pero, además, gracias a la habilidad que tiene Grievous, que me parece muy buena, vamos a poder tener centinelas flexibles en la mesa, ¿no? Entonces vamos a poder dar el centinela a quien queramos y de pronto un 1-1 con centinela va a proteger a cosas más potentes para poder ir contra la base o seguir sacando valor a algunas habilidades. Y mucho evento, y yo también diría que no solo eventos, sino también habilidades de condicionar la mesa, ¿no? Con girar unidades, ese tipo de cositas. Me parece un deck potentísimo, de verdad, ¿eh? Me parece un deck muy potente. Como dije también en el de Ahsoka, que si no han visto, por favor, vayan a verlo. Me parecen decks muy redonditos y muy bien diseñados y creo que son potentes así, ¿eh? Claro, no digo que puedan competir contra un deck Premier, pero yo creo que los del set 3 son de los más potentes. No sé qué opinan ustedes, déjenlo en comentarios. Y nada, muchísimas gracias, espero que disfruten muchísimo, que compren este producto, que jueguen muchísimo, que engañen a gente nueva para probando estos decks, que se enamoren de Grievous, que se enamoren de Ahsoka Taro. Y nos vemos con muchos más vídeos aquí en Puente 3. Chao, gente.